Friki Charla Haskell. Hola a todos, bueno, pues hoy vamos a hacer otro top 5 de mis 5 películas de terror preferidas. Bueno, esto gusta hablarlo, ¿no? Y también gusta ver lo que otros opinan. Por lo tanto, si tú tienes tus 5 películas favoritas, pues me lo escribes en la caja de comentarios y aquí la gente lo vamos consultando. Si coincides con alguna de mis películas, pues perfecto. Si no, el orden, el orden en un principio, bueno, he puesto mi preferida en el número uno, pero perfectamente el 2 puede pasar al uno, del uno al 2, el 3, no sé, es que hay que hacer un top y hay que hacer la cuenta atrás, ¿no? Pero sí, vamos a empezar con la número 5. Aquí pongo el 5. Y la película que me encantó de pequeño, chicos, hay dos películas que lo voy a hacer seguidas, y una de ellas, la número 5, corresponde a la película El increíble hombre menguante. Esta película, en su día calificada como de serie B, hoy día es una película de culto y realmente inspiró a muchísimas otras películas que vino después. A recordar pues ese ataque, ese personaje, ese protagonista que va disminuyendo de tamaño debido a que se ve envuelto en una nube tóxica. Eh, en el año 1956 había ese miedo a lo nuclear, a lo radioactivo, ¿no? Y realmente pues funcionó de esa manera. Esa película es tremenda, por eso, porque tiene unos efectos especiales bastante creíbles, ¿no? Porque vemos al personaje, al protagonista, cada vez disminuyendo de tamaño, ¿no? Y con los medios de por entonces, hacer que se enfrente a un gato, a escapar de un gato, a como va disminuyendo de tamaño, a enfrentarse a una araña. Fue tremendo y de pequeño estaba acojonado, vaya. Y después también tiene ese final que te deja ese pozo amargo que no sé, que yo creo que queda en la psique de todos los espectadores que vieron esa película. Nada, la recomiendo mucho. En la número 4 voy a poner una película de 1900. Bueno, 1957 era la anterior. Esta es de 1956. La invasión de los ladrones de cuerpos. La del 56. En el año 1978 hubo otra versión, también digna, pero yo me quedo con la antigua, la de blanco y negro. Si recordáis, es una invasión de unas vainas. Esas vainas van creciendo y digamos que van sustituyendo al ser humano que quieren copiar, y mientras duermen. Entonces la vaina va creciendo, el ser humano, digamos, clon, se va formando dentro de la vaina, y lo que sale de ahí es un ser idéntico al humano original. El humano, perdón, muere, se desintegra tal, y en su lugar lo ocupa este ser que no tiene sentimientos. Y eso mola, porque, porque esa película creó un terror psicológico a la alineación. Eh, mm, digamos que también otra obra maestra, también calificada en su día de serie B, pero que hoy día pues inspiró a muchísimas películas, inspiró a muchísimos escritores, guionistas que después pues digamos que pusieron esa idea en productos posteriores, ¿no? En obras posteriores. Muy bien. Vale, estas dos primeras películas, bueno, pues pertenecen a esta fase blanco y negro que yo vi de pequeño, cuando había en la televisión española dos canales, la primera y la segunda. Bueno, pues te echaban de vez en cuando un clásico, ¿no? Que era lo normal. Pero ahora vamos al tercer lugar, y en el tercer lugar pongo a Alien, el octavo pasajero, de 1979, dirigida por Ridley Scott.
su segunda obra maestra, ya había dirigido anteriormente Los Duelistas. ¿Y por qué me gusta tanto esta película? Porque esta película, aparte de que es súper entretenida y es súper apasionante la película de seguir, ese alienígena que va poco a poco acabando con todos los miembros de la tripulación del Nostromo, me gusta por varios motivos. En primer lugar, porque se lleva el terror al espacio, algo que había tratado ya Stanley Kubrick en 2001, Odisea del Espacio, pero de manera muy sutil, cuando el ordenador a bordo, el HAL 9000, se vuelve en contra de los astronautas y trata de acabar con ellos, ¿no? Pero no, aquí en la fase del alien, el alien actúa como un slasher, es decir, va acabando, como digo, uno a uno con los miembros de la tripulación, y me parece algo muy inteligente hacer que, digamos, que no sepamos quién es el verdadero protagonista de la película. Porque hoy día sí, es muy fácil decir, la teniente Ripley, Sigourney Weaver. No, no, no. En aquella época, Sigourney Weaver no era conocida. Apenas habría hecho algún papel. Por lo tanto, su personaje de teniente Ripley era una más de la tripulación del Nostromo. En un primer momento tú ves la película y piensas que, como era una sociedad, en las películas siempre los protagonistas eran masculinos, pues piensas, será el tipo, el capitán de la nave. No sé. Pero no. Vamos viendo que van acabando con uno, con otro, acaban con el capitán, queda la teniente Ripley. Y tú necesariamente te ves abocado a seguir con ella hasta el final y queriendo que no le pase nada, que pueda escapar de ese temible alienígena. Y bueno, ¿qué decir de ese final? Ese final que hoy día no resulta tan sorprendente, porque ya habíamos visto tantos finales en los cuales, ¡ay, no acaban todavía! ¿Sabes? Pues no, en aquella época, cuando yo vi esa película en los años 80, para mí fue una pasada, y el final fue detonador, espectacular. Bueno, vamos al número 2. El número 2, la película para mí es una maravilla, que es Tiburón, de Steven Spielberg, del año 1975, que tuvo varias cosas muy, muy inteligentes. Aparte que estaba basada en una novela menor, como se suele decir, se consiguió hacer un gran guión de esa película, de ese libro, y bueno, hubo un elenco de actores para esa película que fue para mí un acierto, igual que fue un acierto que no viéramos apenas al tiburón a lo largo de la cinta, porque si lo hubiésemos visto más, digamos, nos hubiese desencantado un poco. De hecho, hay una anécdota muy buena en la que Spielberg le muestra la película a George Lucas y a Francis Ford Coppola, y son Francis Ford Coppola y George Lucas los que le dicen ese primer visionado de la película que tenía, mira, elimina escenas del tiburón, porque no queda bien. O sea, no muestres mucho al tiburón, deja que el público se lo imagine. Algo parecido a lo que hizo William Wyler con Ben-Hur, cuando tenía que aparecer el personaje de Jesucristo en la trama, y decidió que no mostrarle el rostro. A mí esa manera de tratar con inteligencia, digamos, con empatía a los espectadores, me encanta. ¿Qué decir de Tiburón? Tiburón tiene escenas memorables, frases icónicas, y bueno, es perfecta. Yo diría que es perfecta. Una de las mejores películas de Spielberg, no sé qué decir. Spielberg tiene muchísimas obras impresionantes, pero Tiburón me parece el culmen. La lista de Schindler, vale, es otra trama, pero lo que es el tema terror, acción, ciencia ficción, yo creo que Tiburón se lleva la palma. De hecho, fue el primer blockbuster, o sea, un bombazo de taquilla en verano. Eso era algo inusual por entonces. Todas las películas se estrenaban en octubre, noviembre, diciembre, pero que llegara una cinta a los cines y que rompiera la taquilla, bueno,
2 años después vino en mayo, se estrenó Star Wars y también rompió la taquilla que había hecho Spielberg con Tiburón. Bueno, y vamos al primer lugar. ¿Y cuál será la primera película de terror para mí preferida de la historia del cine? Pues seguro que ocurrirá que muchos de vosotros coincidiréis conmigo. Para mí, la película acojonante durante décadas, El Exorcista, de William Friedkin, del año 1973. ¿Qué decir? Esa niña, Megan, ¡buah! Ese padre Arras, ese actor Von Sydow, increíble Von Sydow, que había hecho de Jesucristo en la historia más grande jamás contada, resulta que es el exorcista veterano que acude a la casa donde vive Megan para tratar de exorcizar a la chiquilla. Pero qué momentos tiene esa película, qué momentos tiene y con qué pulso está rodada esa película. Ese tono, esa luz, esa fotografía es perfecta, es maravillosa. Durante muchísimo tiempo la gente tenía que verla en grupo porque no se atrevían a verla solas y preferible. Y en mi caso también considero que la trama el tema de la posesión es algo para mí muy creíble, porque bueno, por mis creencias, y naturalmente me parece una obra maestra. Fue una obra maestra que ahora pretenden, hubo secuelas, pero ahora quieren hacer un remake. Yo con los remakes siempre me pongo así. Y bueno, pues nada. Así que estas son las 5 películas preferidas. Repito, El increíble hombre menguante. En cuarto lugar está la película de la invasión de los ladrones de cuerpos. En tercer lugar, Alien, el octavo pasajero. En segundo lugar está Tiburón. Y en primer lugar está El Exorcista. Me gustaría conocer cuáles son tus 5 películas preferidas, no hablo de mejor, preferidas, tuya. ¿De acuerdo? Bueno, pues nada, pues esto ha sido una friki charla Haskell de Expediente Haskell, el mejor canal de chichinabos de YouTube, que necesita suscriptores. Hombre, para que uno, pues, ya que está uno charlando y contando cosas, pues al menos que haya gente ahí detrás de la pantalla con quien compartir estas historias y estas anécdotas que me vienen de vez en cuando. De eso, porque es que yo he leído mucho sobre el cine, mucho. ¿Vale? Venga, un abrazo a todos. Chao.